En el Perú, un aspecto fundamental en la población y que genera mucha atención son los deportes. Los deportes en el Perú, si bien tienen un apogeo sobre todo en el siglo XX y XXI, sus inicios datan de mucho más atrás. Sus primeras manifestaciones se remontan a la época preincaica y se revela más o menos sistemizada durante el incanato. Esta práctica se transformó con la llegada de los españoles que implantaron manifestaciones deportivas traídas de Europa. Este cambio fue influido luego por la ideología de la educación física, que hoy en día es usada por la mayoría de centros educativos para estimular el desarrollo y la práctica de los deportes. Los deportes en el Perú, indudablemente como en la mayor parte del mundo, pasaron de ser una forma de recreación a ser parte de la cultura social de nuestro país. Lo podemos ver en los deportes más populares como por ejemplo el fútbol, en el que no solo se trata de la competencia, sino que también se forman muchas rivalidades y varias veces adhieren a nuestras personalidades. Por ejemplo, se puede ver que entre dos barras bravas enemigas se genera un resentimiento entre la una y la otra que incluso puede llegar a la violencia, como es el caso Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los deportes desde un inicio se tomaron como forma de recreación y de competencia sana. Incluso se usaban como incentivos para premiar a los buenos trabajadores, como es el caso de los inicios del fútbol y los clásicos de los equipos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, en donde los llamados patrones formaban equipos de fútbol para que sus trabajadores se recreen y luego tomen incentivos para trabajar con mayor esfuerzo y dedicación. Si bien estos fueron una forma de recreación, luego con el pasar del tiempo, este se formalizaría hasta llegar a convertirse en una forma de ganar dinero, como lo podemos ver en la actualidad en la que el deporte mueve mucho más dinero que otras cosas. También se crea alrededor del deporte una idea de defensa de lo nacional y de hermandad que puede unirnos generándose un fenómeno social que volvemos parte de nuestra cultura. Un claro ejemplo es el vóley, que sin ser el deporte más popular del Perú, muchas veces reemplazado por el fútbol en simpatía o prioridad estatal, causa en los peruanos una alegría e ilusión por lo que pueden hacer las chicas, y que forman una especie de hermandad momentánea en el pueblo que pocas veces es visto. Debido a esto y a los buenos resultados que hemos obtenido en este deporte, en nuestra cultura se creó un estigma que nos dice que históricamente el vóley es mejor que el fútbol, y que nos lleva a otras perspectivas cuando observamos ambos deportes. Entre los deportes con mayor número de simpatizantes en el país, se puede encontrar al fútbol, al vóley y al tenis. Este último fue creado por monjes europeos, aunque a diferencia del tenis actual, la bola era golpeada con la mano y era llamada paume. Este juego se hizo muy popular fundamentalmente en Francia. En realidad tenis es una derivación de la palabra francesa tennis, que significa juega. El tenis fue un deporte elitista, no se popularizó hasta 1882, en la que se creó el estilo de tiro volea. Fue traída al Perú por ingleses a finales de la década de 1870. Años después, en 1884, se creó el Club Lawn Tennis y en 1930 se creó la Federación Peruana de Tenis. El segundo deporte más popular, el vóley, fue creado en 1895 bajo el nombre de Mintonette, en Massachusetts, Estados Unidos. No fue hasta 1911 que fue traído al Perú por dos profesores norteamericanos que lo practicaban como pasatiempo. Pasaron 36 años hasta que tomó popularidad mundial, creándose la Federación Internacional de Voleibol, en 1947, en París. 2 años después se jugaron los primeros Juegos Mundiales, y se incluye como deporte olímpico en 1964. Un año después, en Perú, con ayuda de Akira Kato, el Perú ganó 12 de 15 torneos internacionales, con notables jugadoras como Lucha Fuentes y Anacé Carrillo. El notable desempeño de las jugadoras le dio a este deporte su popularidad y el apoyo de las masas, que tuvo su época cumbre en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, lográndose la medalla de plata con las figuras como Cecilia Taid y Zenaida Uribe. En el fútbol, como casi todos los demás, los primeros fueron los chinos. Hace casi 5000 años se organizaron y jugaron los primeros juegos. Por supuesto, el juego ha variado mucho desde aquellos tiempos. Fue en los pies de los legionarios romanos que llegó la novedad a las Islas Británicas, y siglos después, en 1314, el rey Eduardo II prohibió el fútbol, pues a diferencia de la actualidad, dejaba un tendal de víctimas. Este fútbol incipiente no contaba con límite de jugadores, de tiempo o alguna otra cosa. Un pueblo entero pateaba la pelota contra otro pueblo, a patadas, puñetes hasta una lejana rueda de molino que era largo. El fútbol era un juego de la plebe, y lo fue hasta los tiempos de la reina Victoria. En su forma moderna, el fútbol proviene de un acuerdo de caballeros de 12 clubes ingleses en 1863. El fútbol llegó al Perú a finales del siglo XIX, y se volvió popular rápidamente entre las clases sociales bajas. Pero al tener respaldo internacional, se popularizó también en sectores sociales altos. Es así como se conoce al deporte más popular del Perú.
En el deporte, en especial en el fútbol, su economía depende de la cantidad de apoyo que reciba el Estado para llevar a cabo su realización en los estadios y las ganancias que obtiene de este contribuyente con el desarrollo económico. Sin embargo, también a esto contribuye la población, mediante los clubes deportivos y otros entes de apoyo, por lo cual en el siguiente gráfico se muestran los gastos públicos de 1952 al 2000. Según el gráfico, el gasto obtenido solo representó el 0.02% del PBI, trayendo como consecuencia que no se pueda cumplir con los pagos de los requerimientos asignados por el sistema. Los clubes más importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima, Universitario, Cienciano del Cusco, deben a la SUNAT una deuda de 20, 121 y 18 millones de soles respectivamente, siendo un total de 159 millones de soles la deuda que llevan los clubes peruanos. Sin embargo, están tomando medidas para disminuir este pago, siendo esa la actualidad un costo de 131 millones. Generando por incursión de algunas actividades que traían, en este caso, primero fueron los españoles, ¿no es cierto? Aunque antes que ello hubo deportes autóctonos, ¿no es cierto? Claro, de los incas. Algunos lanzamientos, algunos tipos de deportes que lo hacían, por ejemplo, como buceo, ¿no? En el norte del Perú, por el trabajo de las conchas de abanico, qué sé yo, ¿no? Además, se entrenaban mucho y hacían, digamos, algo de deporte, los chascos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se arrastraba ya algo, pero como deporte, ya que es un deporte pues reglamentado dentro de todo un esquema de trabajo, qué sé yo, fue realmente con lo que trajeron poco a poco, digamos, los migrantes hacia el país. Bueno, el deporte que saben ustedes que más arraigo tuvo luego fue el fútbol, por ejemplo, ¿no? En Callao, básicamente. Más o menos esa es la idea de lo que se originó el deporte. Ya, otra pregunta, ¿a qué se refieren cuando se dicen que el deporte es parte de la cultura de cada peruano? Sin duda, toda sociedad, la peruana no escapa a ello, tiende pues a ser parte de la formación, no solamente de la formación de conocimiento, sino de todo el quehacer de la persona, ¿no? Desde que nace, inclusive desde que se prepara a los padres de familia, que debería ser eso. No hay realmente todavía planes o programas que se hayan implementado, pero sí es, de hecho, parte de la cultura de todo el país. Algún día aspiramos a que eso pueda ser implementado acá, básicamente por decisión política. ¿Cuándo pasó a ser el deporte de ser una forma de recreación a convertirse en un fenómeno social? Mira, el tránsito a ello no está muy definido a nivel mundial, y en el Perú ya ha sido de pronto etapas que se han ido tomando, pero cada una de estas actividades tiene su espacio propio. Tienen la educación física, la recreación, el deporte rentado, profesional, amateur, qué sé yo, y cada quien tiene, si bien es cierto, se engarzan, tiene que ver uno con el otro, pero cada uno tiene su propio espacio, su propio ámbito de trabajo. No es que lo hayamos inventado tampoco. Hay una evolución permanente, sí, claro, exacto. Así es. ¿Cómo se dan los ingresos económicos producidos por el deporte profesional? ¿Por el gobierno, por entidades públicas? Sí, básicamente son por por sociedades, ¿no es cierto? O por los socios en este caso. Se está pretendiendo de pronto tener por ahí el manejo como sociedades anónimas, inclusive. Todavía no está muy... Es cierto, está la ley, pero el reglamento todavía parece que no está muy tomado en cuenta o bien aplicado por el momento. Hay un tránsito también a que eso en algún momento se concrete de manera legal, ordenada, en fin, y tenga todo un ordenamiento, digamos, para bien de los deportistas, ¿no? Pero sí destacar que el deporte profesional no está muy bien considerado acá, especialmente, por ejemplo, en el fútbol, que es el que más se conoce y el que más genera. En todos los demás, poco o nada.
Algunos por ahí, algunas actividades como de pronto el fútbol, o perdón, digo el box, el mismo vóley, etcétera, etcétera, pero son pequeñas muestras de lo que debería ser ya un deporte profesional, ¿no es cierto? En todos los demás, no tenemos todavía eso acá. Ya, ¿cuál considera que es la razón por la que el fútbol es ahora el deporte más popular? A ver, son varios los factores sociales en todo caso. Por ejemplo, la televisión irrumpe. Involuntariamente tú prendes por ahí, quieres ver algún programa y ya está el fútbol ahí. Entonces genera todo un conocimiento, entre comillas, ¿no? a los infantes, a los padres de familia, y es lo que más se entiende. Entre comillas, que también se entiende, porque los periodistas expertos, yo tengo algunas observaciones al respecto que sean expertos, ¿no es cierto? Por ejemplo, te hablan de que no tiene potencia y que de pronto por ahí tienen que desarrollar la velocidad. Deportistas que ya están en el área profesional, ya la velocidad de esa edad pues ya no se desarrolla, o la potencia, es veloz, es fuerte, pero no tiene potencia, si es la combinación de ambos, ¿sí? Claro. Hay cuestiones elementales que no las desconocen. Bueno, hay tantas cosas. ¿Cuáles son ahora los deportes más populares y por qué? Y en todo caso, ¿cuáles son los tres más importantes? Ahí hay que distinguir algo entre lo popular y lo más importante. En lo popular pues es lo más conocido, de pronto por ahí lo que más pueda tener lo que pueda tener más aceptación o más participación, pero de ahí a que sea lo más importante, yo creo que se trabaja poco, muy poco, en los deportes o en las disciplinas que son más importantes. Por ejemplo, el atletismo, por ejemplo, la gimnasia, la natación, son deportes básicos fundamentales. Poca discusión, poca atención, poco apoyo. Sí, cómo no, claro, yo estoy hasta las 8. Sobre la importancia. ¿Cuáles son los tres más importantes? Bueno, como deportes más importantes, ya te dije, el atletismo, la natación y la gimnasia. En el orden inverso, perdón, es primero la gimnasia, que lo es para todo, luego tienes el atletismo y la natación. ¿Por qué en ese orden? Porque tendrás tu mejor disposición para hacer atletismo si desenvuelves condiciones o las cualidades físicas, ¿no es cierto? Lo cual te haría pues los movimientos o las técnicas con mayor amplitud, qué sé yo, por la flexibilidad, etcétera. Y porque considera movimientos naturales y no naturales. Lo que el atletismo y la gimnasia son actividades naturales, nada más. Es un poco más profunda. ¿Y por qué es más profunda? Porque justamente toca aspectos profundos de la formación. ¿Y por qué justamente toca esos aspectos? Porque genera situaciones de profundo contenido pedagógico. Entonces, tienes toda una gama del quehacer ahí desde las primeras edades. Con todo ese concepto que tú puedes manejar, pues imagínate, otro sería el concepto de educación física, por lo menos si se trabajase con esos paradigmas. Esa es otra pregunta. ¿Cómo cree que la economía del deporte peruano ha sido administrada en estos últimos años? Yo creo que muy mal. Yo creo que muy mal porque han habido siempre marchas y contramarchas, han habido diferentes puntos de vista que no han arribado de pronto a buenos resultados, o se han dejado procesos a medias, o han habido inversiones de pronto un tanto con falta de criterio, y siempre abocado de pronto al momento, a salir del paso. Claro, y esa improvisación ha hecho mucho daño siempre. Por último, ¿cuáles son las estrategias que usted cree que puedan hacer los clubes populares para solucionar sus deudas con la SUNAT? Bueno, yo pienso que tienen que ordenarse con un buen profesional
que lleve bien las cuentas, los asesore bien, sobre todo para que puedan cubrir de hecho deudas y en perspectiva pues tener un ordenamiento que pueda darles esa tranquilidad, porque creo que sí se puede generar el deporte profesional, especialmente el fútbol que estamos hablando. Yo pienso de que tiene mucho a favor. Por ejemplo, ventajas: tiene infraestructura, tiene inclusive el uso de personal de seguridad, como el caso de la Policía Nacional, que no les cuesta, del Estado, y ellos no efectúan eso sin tener mayor gasto. Pero a su vez creo de que la mala administración a veces